Hoy te voy a explicar una historia, concretamente la historia de un joven que recientemente, vamos a decir, se convertiría en uno de los casos más comentados y debatidos de mi carrera profesional, así que vamos a empezar. Pero antes, como siempre, en todos los capítulos, música épica, por favor, vamos allá. Buenas Nutrix, buenas deportistas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Javier Hoy, dietista nutricionista especializado en nutrición deportiva y estás escuchando Dos Cafés para Deportistas, este podcast en el que hablamos sobre estrategias para mejorar el rendimiento, para dar un paso más allá en la nutrición y para mejorar todos y todas, para darle mucha caña a la Nutri. Dicho esto, saludamos a nuestros patrocinadores, Plan D, el programa de nutrición, el programa de formación en nutrición para estudiantes de nutrición, dietistas, nutricionistas, profesionales de la salud que quieren mejorar en su práctica profesional para asesorar mucho mejor a deportistas. Si estás interesado en cómo entro, Javi, pues simplemente tienes que escribir Plan D por privado a través de Instagram, TikTok, Twitter, por donde quieras, incluso por mail, y ahí ya hablamos, charlamos tranquilamente y le damos mucha caña a la Nutri. Dicho esto, saludamos también a nuestro colaborador Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista con muchos de sus productos con el sello Informe de Sport, este sello que nos avala que son productos libres de sustancias dopantes, por lo tanto estupendamente bien para todo y toda deportista. Recuerda que tienes un 11% de descuento con el código JANUTRIX. Dicho esto, ahora sí, vamos a reventarlo porque esta historia empieza. 26 de enero de 2022. Ha llegado el día. Vamos a llamarlo deportista X. Es un joven de 18 años que por primera vez en su vida acude a un nutricionista, concretamente en las cercanías de la Sagrada Familia de Barcelona. Concretamente es donde pasó consulta. Allí, este joven, un poco tímido en sus inicios, le hacemos pasar a la consulta, nos saludamos como si fuéramos ahí colegueo directamente y le empezamos a preguntar a ver qué quiere, qué está buscando, cuáles son sus objetivos y sobre todo también entender por qué al nutricionista, ¿no? Como digo, 18 años y su objetivo es claro. Me dice: Javi, yo lo que quiero es subir masa muscular. Mi pregunta prácticamente al toque fue: ok, X. ¿Cuánta masa muscular? ¿Te propones algún objetivo para algún fin en concreto? Y me dijo: quiero subir el máximo de masa muscular posible en el mínimo tiempo posible. En este caso, en 3 meses, que es lo que teníamos contratado en un plan trimestral. El objetivo era claro, subir masa muscular. No teníamos muy claro cuánto podíamos subir, pero sí que lo teníamos claro. Había que subir masa muscular y aún matizo más, porque la cosa se ponía interesante cuando empezó a relatarme de forma cuidadosa y sobre todo también muy meticulosa la actividad física que hacía durante el día, porque sí, no nos tenemos que olvidar que la nutrición hay que pautarla en base a lo que es la actividad física de cada persona. Vamos a relatar de forma sencilla y interesante un poquito lo que sería la actividad física de esta persona. En primer lugar, hay que tener claro que su actividad base era hockey. Estaba entrenando a hockey a un nivel medianamente alto y entrenaba 3 días a la semana más partido. En este caso es un jugador que juega de portero y era titular, por lo tanto estupendamente bien, y esto implicaba también un nivel potencial de sudoración elevado. Ya sabemos cómo van los porteros de hockey, más tapados que yo que sé, así que aquí teníamos que ir con muchísimo cuidado y tenerlo muy en cuenta, porque en la planificación nutricional, sobre todo a nivel de plan de partido, lo íbamos a tener que tener muy muy controlado. Dicho esto, alguien podría decir: ok, bueno, pues nada, simplemente que en este entrenamiento pues le dé un poquito de caña a lo que es ejercicio de fuerza y ya irá subiendo un poquito de masa muscular. Pero es que la actividad física no acababa allí. Además de este entrenamiento de hockey, había que sumarle algún que otro partidillo de fútbol con amigos, 1 o 2 días por semana, y había que añadirle 5 días de gimnasio por las tardes. Sí, habéis oído bien. 5 días de gimnasio, concretamente entre 1 hora y media y 2 horas.
5 días a la semana, más 3 días de entreno de hockey, más el partido, más algún partido de fútbol. Este chaval estaba medio loco. No digo que estaba medio loco, sino simplemente que se lo estaba tomando en serio. Tenía el objetivo claro, tenía clarísimo que lo que quería era subir, que quería darlo todo. Yo no digo que haga falta entrenar tantos días y tanto para conseguir un objetivo. Lo que está claro es que si lo quieres conseguir y entrenas a estos niveles, potencialmente puedes crecer mucho y puedes avanzar muy rápido. Así que vamos a ver un poco progresivamente cómo fue su evolución para que conozcas su caso, el caso de el caso X, uno de los que sin ninguna duda ha revolucionado y ha generado más comentarios a través de redes sociales, un caso que realmente lo tuvimos en consulta y vamos a ver un poquito cómo llegó y sobre todo hacia dónde quería ir. Este chico, el 26 de enero de 2022, cuando nos relataba esta actividad física, nos relataba lo que iba comiendo de forma habitual, que ya te adelanto, te hago un mini spoiler, comía muchísimo menos de lo que su cuerpo le pedía, por lo tanto era matemáticamente imposible que aumentara masa muscular. ¿Por qué? Pues porque su cuerpo le estaba pidiendo, vamos a poner hipotéticamente 2.500 calorías, pues él quizás estaba cascando 2.000, ¿vale? Para que os hagáis una idea, estaba comiendo sustancialmente menos de lo que su cuerpo le pedía. Y como podéis suponer, con estos niveles de actividad física, su cuerpo demandaba mucha energía. Y por si alguien se había olvidado, tiene 18 años. Por lo tanto, estamos en una fase anabólica, una fase de crecimiento, una fase de que tu cuerpo te pide crecer, que te pide más, que te pide ejercicio, te pide hipertrofia y te pide evolucionar. Por lo tanto, necesitamos darle gasolina, necesitamos darle proteína y necesitamos darle un estímulo muy significativo al cuerpo. Dicho esto, cuando acabamos todo lo que es el registro de preguntas, ¿no? Actividad física, comidas y demás, donde tampoco me voy a extender de forma innecesaria, lo que hicimos fue evaluar su composición corporal. Siempre analizamos con una antropometría cuando se vienen de forma presencial a la consulta, porque es al final clave para conocer cuál es su composición corporal real a nivel de pliegues, a nivel de masa muscular, a nivel de masa grasa y sobre todo también ver cómo van a ir evolucionando en el paso de los meses, de las semanas, de los días y de los años. Dicho esto, vamos a ver un poquito su composición corporal porque era bastante interesante. Si nos fijamos a nivel de sumatorio de 3 pliegues, que nos da un poquito de información de los pliegues y sobre todo de la grasa que tenemos en la zona abdominal, ¿sí? Los 3 pliegues abdominales, si alguien tiene curiosidad que me lo diga y ya lo explicaré en otro capítulo, estaba en 24,4, un valor súper bueno, por debajo de 30 siempre lo tenemos en cuenta como parámetro de salud e incluso por debajo de 25 sería súper top, ¿vale? Por lo tanto, veíamos un chico fino con unos niveles de grasa corporal bastante bajos, en el sumatorio de 8 estaba en 65, un porcentaje graso, según Follner, de 11%, por lo tanto, unos datos muy interesantes y que realmente era un chaval que estaba finito a nivel de grasa corporal, no tenía para nada un exceso y por lo tanto podíamos hacer claramente un volumen y centrarnos a tope en crecer. Ya no solo eso, a nivel de masa muscular hay algo que no os he comentado y que es importante tener en cuenta para entender por qué este chico evolucionó de forma tan interesante en los 3 meses que estuvimos trabajando. Como decía, tiene 18 años y esto al final predispone al cuerpo a poder crecer de forma súper interesante. Esto es importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, llevaba poco tiempo en el gimnasio, entrenando a un ritmo habitual y recurrente. Concretamente había empezado en septiembre del año anterior, es decir, que llevaba como mucho unos 4 meses entrenando de forma regular y en más o menos noviembre del año anterior estaba aún más bajito a nivel de masa muscular porque nos enseñó algunas fotos y era bastante significativo. Pero si vamos un poquito más allá, en enero estaba también relativamente bajo, ¿sí? Tenía unos 35 kilos de masa muscular, alrededor de un 56%, ¿vale? De lo que es la masa muscular y de allí nosotros nos proponíamos subirlos, ¿sí? Estos 35 a todo lo que se pudiera. Dicho esto, avanzábamos y teniendo en cuenta que sus comidas eran, vamos a decirlo, escasas, ¿sí? La clave primera, número 1 y fundamental era
subir estas cantidades, pero sobre todo subirlas con cabeza. Nosotros nunca íbamos a buscar un volumen sucio, siempre queríamos un volumen controlado, un volumen en el que pudiera mantener muy bien esta masa muscular, esta masa grasa, y aumentar de forma muy significativa la masa muscular. No tenía ningún sentido hacer un volumen por volumen y que empezara a ganar también grasa corporal, sobre todo si estaba en unos parámetros buenos y sobre todo si estaba también en una fase competitiva, que en este caso, no hay que olvidarlo, también jugaba hockey y era titular y queríamos que siguiera siendo titular porque le gusta el hockey. Así que en este caso teníamos que ir a tope y controlar muy bien esta subida de masa muscular. Dicho esto, ahora sí, lo teníamos todo preparado, lo teníamos todo listo, cálculos listos, cálculos todo ready, y la primera propuesta que le hicimos en este sentido para que empezara a crecer un poquito a nivel de masa muscular fue, simplemente desayunos ligeros, ¿sí? En el que fácilmente se podía cascar unos 100 gramos de pan, bolos de 25 gramos de proteína en el desayuno de primera hora, lo mismo o muy similar a media mañana, bolos aquí ya nos íbamos fácilmente a unos 300 y pico gramos, por ejemplo, de patata, 120 gramos de arroz fácilmente, que tampoco es una cantidad brutalmente grande de carbohidratos en comida, por ejemplo. Y alguien dirá, jolín, pero si esto by the face me lo hago yo ya tranquilamente. Sí, pero como digo, es una persona que no solía comer tanto y no podemos subirle mucho las cantidades porque si no te revienta la maldita cabeza porque no está acostumbrada, no se lo podría acabar y entonces no tiene ningún sentido una planificación nutricional. Así que ahora sí, nosotros ya le habíamos subido un poquito las cantidades, sobre todo a nivel de carbohidrato y proteína, asegurando muy bien la proteína durante todo el día para que pudiera estar a tope y reventar los malditos pesos en el gimnasio. Y ahí fue cuando en el primer seguimiento, en el primer control que hicimos después de esta primera medición directamente, en el que empezamos a obtener unos resultados potencialmente interesantes y en el que fue, sustancialmente curioso, ¿no? Concretamente en el tercero, más que nada, porque no he abierto el otro, que lo voy a buscar en este momento a ver si lo encontramos. Aquí está. En el segundo seguimiento tuvimos una evolución a nivel de masa muscular y masa grasa que te voy a comentar ahora. Si quiere abrirse, bastante interesante. Está ahí tardando, está tímido, está curioso, está con ganas de generar polémica. Ahí estamos. En las primeras 3 semanas, teniendo en cuenta que yo siempre digo que la primera semana es de adaptación y por lo tanto en 2 semanas habíamos hecho un incremento de 600 gramos a nivel de músculo y estábamos exactamente igual a nivel de pliegues abdominales y globales de todo el cuerpo. Mismo porcentaje a nivel de grasa, 11%, y por lo tanto habíamos conseguido perfectamente en estas primeras 3 semanas, teniendo en cuenta que la primera es adaptación, por lo tanto en 2 semanas subir 600 gramos de músculo y mantener 100% lo que es la masa muscular. Si nos vamos ya a este segundo seguimiento, que ya nos íbamos a mitad de marzo, en este caso habíamos conseguido bajar incluso la grasa corporal, habíamos bajado a 23.4 y habíamos bajado también los pliegues globales a 63.0 y habíamos subido de forma sustancial la masa muscular. Habíamos pasado de 35,6 a 37.2. Se habían subido fácil 2 kilitos prácticamente de masa muscular. Esto es bastante locura, sobre todo porque es un mesecito entre un seguimiento y otro y alguien estaría pensando, what the fuck, ¿cómo ha podido ser, ¿no? El ir subiendo en tan poquito tiempo tanto volumen a nivel de masa muscular. La cosa no se iba a quedar ahí porque evidentemente a medida que avanzaba la fase competitiva, a medida que avanzaba también la evolución, nosotros cambiábamos la planificación nutricional, íbamos subiendo las cantidades porque esta persona también se iba sintiendo cómoda de comer más, de evolucionar más, y aquí fue uno de los puntos claves donde empezamos a introducir también la suplementación con proteína y con creatina. ¿Y por qué hasta ahora no la habíamos incorporado? Pues porque, también hay que testear un poquito cómo evoluciona el cuerpo, cómo crece el cuerpo. Alguien podría decir, jolín, ¿no estáis viendo que evolucionaba muy bien? Sí, pero recordemos que esta persona X lo que quería era
subir al máximo, todo lo posible, en el mínimo tiempo posible y sobre todo de forma muy controlada a nivel de salud, que fuera perfectamente saludable. Y aquí fue cuando subimos sobre todo con proteína y creatina para asegurar este crecimiento óptimo controlado, pero a la vez también y que la recuperación fuera buena, que pudiéramos reducir riesgos de lesión y que sobre todo pudiéramos darle mucha caña a su objetivo. En este caso, ¿qué conseguimos? Pues seguir aumentando un poquito más. Le metimos esto, creatina, importantísimo, Creapure, aislado de proteína de suero, para reducir al mínimo lo que podían ser las potenciales ganancias a nivel de grasa corporal, y de aquí a ir subiendo y evolucionando. Al final, con todo esto, lo que conseguimos fue que a lo largo de estos meses, a lo largo de este trabajo, pudiéramos conseguir unas ganancias muy significativas a nivel de masa muscular y mínimas ganancias de grasa corporal. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Porque al final esto es importante que lo evaluéis y que realmente entendáis cuál es el contexto de esta persona. Es un chico de 18 años, segundo bachillerato, con la presión de la selectividad, la presión de los estudios, que está entrenando 3 días hockey más el día de partido, más 5 días de entreno, más algún día de fútbol. Sí, su objetivo era ganar masa muscular, todo lo posible, y tenía un nivel de disciplina como pocos chavales y chavalas me he encontrado en la consulta. O sea, no se saltaba día de entreno, daba igual que tuviera estudios, daba igual que tuviera cualquier cosa. Sí o sí se tenía que ir a entrenar. Y si por lo que fuera tenía menos tiempo, pues focalizaba y optimizaba al máximo el entrenamiento, cosa que esto es muy importante tenerlo en cuenta para realmente ir evolucionando. Esto, ¿qué es lo que genera? Con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Porque este chaval se estaba cascando fácil, ya unas 3.000 y pico calorías al día, evidentemente, como no podía ser de otra forma. En este caso, ¿qué conseguimos? Pues que en 3 meses a nivel de grasa corporal pasara a nivel abdominal de 24.4 milímetros a 27.0, es decir, prácticamente igual a nivel de grasa corporal a nivel abdominal, apenas había subido. En el cómputo global de los pliegues de 65 a 73.2, muy similar. A nivel de porcentaje graso había pasado de un 11 a un 11.4, o sea, prácticamente igual a nivel de grasa corporal. Había subido un poquito, sí, y esto al final hay que tenerlo en cuenta. Estamos en una fase de volumen en la que puede haber un poquito de ganancia de grasa corporal, pero puede ser muy controlada, no hace falta subir enormes cantidades de grasa corporal. Y sobre todo, ahí sí, donde está la magia, donde está la aventura, donde está la alegría, donde está sobre todo el motivo por el que ha sido un caso muy comentado y con mucha repercusión realmente dentro de mi carrera profesional, fue que en 3 meses pasó de 35 kilos a nivel de masa muscular a 39.9, es decir, a 40 kilos de masa muscular. Evidentemente un cambio muy sustancial, un cambio que realmente le ha permitido mejorar también en su práctica deportiva como portero y sobre todo también el conseguir el objetivo, ¿no? Que era ganar el máximo potencial de masa muscular en el mínimo tiempo posible. Esta persona siguió trabajando y siguió evolucionando muy bien. Luego acabó derivando y decir, llegamos a un punto en el que nos tenemos que tomar muy en serio o el gimnasio o la parte del hockey. Esta persona optó por darle mucha más caña al gimnasio y, si no recuerdo mal, abandonó en este caso el hockey en la temporada siguiente, sobre todo porque quería potenciarse en esto que, bueno, ¿por qué no? Acababa de descubrir su nueva pasión, ¿no? El reventar las barras y comérselas enteritas. Así que aquí es el ejemplo de que realmente se puede, que se necesita disciplina, que se necesita constancia, que se necesita también, evidentemente, una buena planificación a nivel de nutrición y sobre todo un control y un seguimiento también a nivel antropométrico para tener en cuenta cómo está siendo todo este proceso y que sea de forma controlada. Hoy os he traído, pues esto, la historia del deportista X, la historia de un deportista súper joven, súper disciplinado, con una cabeza que yo creo que podríamos llamar como envidiable y que sin ninguna duda va a seguir evolucionando muchísimo, tanto a nivel profesional, dentro de sus estudios, porque me consta que está estudiando algo que realmente le gusta y para lo que realmente estaba estudiando, y sobre todo también dentro de su trayectoria deportiva, que sin ninguna duda va a ir evolucionando de forma súper exitosa. Dicho esto, nada, espero que te haya gustado este relato del deportista X, en el que pudo evolucionar y pudo conseguir estos 5 kilos en 3 meses. Quiero que sepas
que es posible, pero quiero que sepas también que es posible debido a unas condiciones concretas. Un chico súper joven, 18 años, soy un pesado, lo sé. Un chico que llevaba muy poco tiempo entrenando en el gimnasio y por lo tanto estaba empezando, los músculos estaban perfectamente receptivos para aumentar masa muscular. Esto no es tan sencillo, para no decir prácticamente imposible, cuando ya llevamos mucho tiempo entrenando, y es algo que hay que tenerlo en cuenta y saberlo para que nadie se lleve disgustos. Dicho esto, ahora sí, nos vemos el jueves que viene en un nuevo capítulo. Cualquier duda, cualquier cosa, me podéis escribir por Instagram, por TikTok, por donde os dé la maldita gana, para charlar un poquito, para hablar, para discutir, para hablar, ¿por qué no?, sobre este caso y por qué no también sobre el tuyo. Si dices, ostras, Javi, quiero que me ayudes a mejorar mi rendimiento, dar un paso más allá, a lograr mis objetivos, me podéis escribir, enlace directo por todas partes, reserváis una llamada gratuita conmigo en janutrix.com, arriba de todo a la derecha, pedir cita y reserváis una llamada gratuita conmigo, me explicas tu caso y nos ponemos juntos a trabajar en la mejora de tu rendimiento. Nos vemos el jueves que viene en un nuevo capítulo del podcast de 2 Cafés para Deportistas. Nos vemos.